Ya estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como lo hace todos los días en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y también recuerde que vía streaming también nos puede sintonizar a las 12 del mediodía, ahí en www.unife.mx. Le da la sección de streaming y también ahí estamos todos los días de lunes a viernes, bueno, con la información económica, financiera y de negocios que a usted le interesa. Y precisamente hablando sobre estos temas que a todos nos interesan, pues son las vacaciones, estas vacaciones de verano que pues se están dando en este momento, ya de hecho ya se están, pues quedan pocos días, pero todavía hay gente que está disfrutando, por ejemplo, alumnos de educación básica, media superior, que están precisamente en este periodo vacacional. Pues fíjese que Planning Quant, que es una empresa pues especializada en el análisis de estos temas, presentó un estudio denominado Mexicano en Vacaciones de Verano 2023. Y bueno, hay detalles bien importantes que identifican pues cómo somos los mexicanos en este periodo vacacional y bueno, algunos comparativos con los que se han dado en años anteriores. Y precisamente para platicar sobre este análisis tenemos comunicación con Iván Castro Rivadeneira. Él es director de Planning Quant. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación. Buenas tardes, Carlos. Todo muy bien. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Bueno, pues ustedes presentan este estudio, la verdad es que muy detallado. Especifican cómo viajan los mexicanos, con quién viajan, cuánto gastan. Y bueno, precisamente vamos a platicar de todos esos temas. Pero de entrada, platícanos un poco sobre este estudio para que las personas que nos ven en este momento pues sepan cómo lo realizaron y también pues el por qué lo realizaron, bajo qué métricas, bajo qué mediciones llevaron a cabo. Claro que sí, Carlos. Mira, te platico desde el 2020, con justamente el tema de la pandemia, donde bueno, tuvimos grandes restricciones de movilidad, hemos levantado este estudio con respecto a la intención de las familias mexicanas de salir de vacaciones en verano. Hay muchos periodos dentro del año y sabemos que verano es una temporada pues bastante importante, especialmente porque los niños se encuentran de vacaciones. Entonces muchas familias pues, aprovechan para salir. Y justamente desde el 2020, en donde todas estas restricciones de movilidad pues, impidieron que muchas familias salieran, es que venimos registrando el porcentaje de personas que o ya salieron o pretenden salir en este año. Y lo que hemos estado observando justamente es que del 2021, por ejemplo, donde un 36% de las personas nos declararon que salieron de vacaciones, a un 2022 con un 57%, es decir, un incremento bastante importante. Ya sabemos que en el 22 pues ya las restricciones de movilidad ya no eran tan importantes. Sin embargo, hoy en el 2023 solamente un 49% de las personas nos dijeron que saldrían. ¿Y cuál es la situación? Hoy ya no es tanto la pandemia, lo sabemos. La situación se llama dinero, la posibilidad de las familias de salir, y las restricciones principales es la economía. ¿Por qué? Bueno, principalmente el tema inflacionario. Le ha pegado muy fuertemente al bolsillo de las familias mexicanas y eso ha hecho que hoy no todas tengan la posibilidad de salir, de tal manera que solamente la mitad nos están declarando que lo van a hacer de esa manera. También preguntamos, entre otras cosas, Carlos, por ejemplo, el porcentaje de personas que pensaban salir a un destino nacional versus el porcentaje de personas que pensaban salir a un destino internacional. El 81% nos dijeron un destino nacional y un 19%, que es un poco más elevado que el año pasado, a un destino internacional. Pensamos que este incremento con respecto a los destinos internacionales pues se debe un poco a la fortaleza del peso en la que hoy se encuentra. Sin embargo, los destinos en términos generales pues son destinos cercanos, es decir, las familias no tan solo van a ser menos las que van a poder salir en este año, sino van a tener que hacer ajustes importantes en su presupuesto para poder lograr el cometido. Y entonces, ¿a qué tipo de destinos van a salir? Pues principalmente playa, un 57%, que es una de las preferencias que hemos registrado desde hace varios años. Pueblos mágicos, 35% también, una mención importante, y balnearios con un incremento ligero de 13 a 22%. Entonces, como ves, estamos hablando de destinos que al final de cuentas les van a permitir a las personas moverse, a lo mejor no a unas grandes distancias, pero que de alguna manera van a poder resolver el tema de salir de vacaciones. Entonces les preguntamos, por ejemplo, a ver qué tipo de transporte estás pensado utilizar para lograr estas vacaciones.
Tan ansiadas, 44% nos dijo avión, autobús 42%, pero auto propio 32%. Entonces, porcentaje importante, eso te habla de que las familias están tratando de resolver el tema de las vacaciones pues con la menor cantidad de recursos. También preguntamos, por ejemplo, ¿en dónde piensas hospedarte? 51% hotel, 38% casa de familiares o amigos, que eso también habla de una economía restringida, y un 20% en plataformas como podrían ser Airbnb. Entonces, otro punto que preguntamos, que también nos pareció muy importante, es la cantidad de dinero que empiezan a gastar. Mientras que el año pasado registramos un promedio de 10,700 pesos para que 4 personas en promedio salgan durante 7 días, que son los parámetros, digamos, en cuanto al número de viajantes y el número de días que están planeando salir. Hoy, en este año, baja a 9,000 pesos. Entonces, no tan solo menos personas van a salir, sino también van a estar con un presupuesto pues menor. Entonces, eso es parte de lo que estuvimos indagando, Carlos. Ajá. Noto entonces, de alguna forma, pues no tan buenas noticias, digamos, en materia turística, porque salen menos paseantes, es por cuestión de dinero y los que salen gastan menos. Debe decir, si nosotros comparamos, por ejemplo, comenzaron a hacer este análisis a partir de 2020, pero, por ejemplo, supongo que 2019 tiene cifras, pero muchísimo mejores que las que tenemos. Es decir, todo se mide ahora con los niveles prepandemia, ¿no? Entonces, de acuerdo con los niveles prepandemia, a los mexicanos, y estos datos que ustedes tienen, vamos, los empezaron en 2020, pero por la experiencia que tienen, a los mexicanos les gusta salir pese a no tener dinero, pese a condiciones, por ejemplo, de inseguridad. A veces el entorno no ayuda mucho. A los mexicanos les gusta viajar y sobre todo en nuestras vacaciones de verano, Iván. Sí, nos gusta salir y lo resolvemos de una manera u otra. Además es un derecho, el derecho a la diversión, el derecho a pasar tiempo con la familia. Entonces, hoy todavía resulta ser un lujo hasta cierto punto, ¿no? El darse esta oportunidad. Pero no, tendría que ser siempre un derecho al final de cuentas, y lo logramos de alguna manera. Entonces, si hay que romper el cochinito, pues lo rompemos. De hecho, justo preguntamos cuál era el método de financiamiento para poder salir en estas vacaciones de verano, y 57% nos dijeron con mis ahorros. Las familias lo que están haciendo es juntar un dinerito y con eso pues poder salir. Un 55% también nos dijo en términos de las fuentes de financiamiento que usarán su sueldo. Entonces, al final de cuentas, las familias lo resuelven. Tal vez van a optar hoy por destinos un poquito más cercanos, van a utilizar el propio auto y a lo mejor se quedan en casa de familiares o amigos, pero lo que van a tratar de hacer pues, es salir, ¿no? Porque es siempre importante hasta para la salud mental, ¿no?, de las familias. Claro. Y es que precisamente las vacaciones de verano, pues son estas que regresando los padres de familia tienen un gasto muy importante con los útiles escolares, con los uniformes, con las colegiaturas. Es decir, son las vacaciones pues más largas, tienen un periodo de días amplio los estudiantes, pero el problema para la economía familiar pues es que viene con ello un gasto importante. Pero también se presenta en las vacaciones de fin de año, ¿no, Iván? Porque después vemos las casas de empeño, por ejemplo, filas y filas en el mes de enero por esta cuesta de enero. Es decir, hay un sacrificio importante que tienen que hacer las familias mexicanas para poder tomar estas vacaciones, o cualquiera, ¿no? Es decir, ahorrar y en muchos casos pues endeudarte, que obviamente no sería lo ideal. Sí, definitivamente no. De hecho, un 28% de personas nos dijeron, pues yo voy a utilizar la tarjeta de crédito. Entonces, también se necesita una cultura financiera para poder usar estas fuentes de financiamiento. Lo que sí hemos observado es que las jefas y jefes de familia pues son excelentes administradores, la mayoría, y entonces justamente tienen que poder resolver cómo administrar el presupuesto. Sabemos, por ejemplo, a través de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, que el INEGI acaba de publicar, que en las familias de menos recursos hasta un 50% del gasto total del hogar va destinado a alimentos. Y justo en alimentos fue donde hubo el mayor problema de inflación. Entonces, al final de cuentas, lo que sucede es que las familias pues tienen que ahorrar, tienen que administrarse para poder tener estas salidas tan necesarias, ¿no?, año con año. Sí, aunque también cuando sale el reporte de inflación, recientemente el tema de los paquetes turísticos, que también se mide de manera muy específica en estos datos que da el INEGI, también han tenido un incremento importante. ¿Esto es por la cuestión de la temporalidad, Iván?
Puede ser la época. Ujú. También, por ejemplo, Semana Santa es una época muy importante. Como bien mencionas, la época navideña también lo será. Y ya estaremos registrando entonces cómo las familias se van adecuando. Por fortuna tenemos algunas buenas noticias con respecto a la inflación que va cediendo. Y entonces ya veremos el año que entra si esta combinación de cuestiones financieras y un poco el lastre de lo que significó la pandemia, pues eventualmente son sorteados y las familias pues estarán en mejores condiciones en el 24. También aquí preguntan con quién se prefiere viajar, si con parejas, si con amigos, Sí. si con la familia. ¿Qué resultados arroja en esta pregunta, Iván? Y preguntamos, mira, el 66% dijo voy a viajar con mi familia, un 39% con mi pareja y un 20% con amigos. Entonces estas son las tres opciones favoritas en términos de la compañía, ¿no? Y bueno, ya para redondear un poco en la información, fue una encuesta de más de 500 personas, todas seleccionadas al azar, todas las edades, todos los niveles socioeconómicos en todas las regiones del país. Ahora, ustedes como, conocedores de estos temas, Iván, llaman la atención, por ejemplo, ahí está la respuesta de los mexicanos, tienen intención de viajar y eso es importante porque además el turismo es un motor económico que arrastra otras cadenas de valor y esto es bien importante. Pero, por ejemplo, en el caso de la inflación, el caso de las altas tasas de interés, el caso, como lo mencionaba, de la inseguridad, ¿cómo lo percibe el mexicano? Es decir, a pesar de estos problemas, se dan el tiempo, tienen los recursos o en algún momento se visualiza que los mexicanos digan, mejor no salimos, o sea, ya llegando a un caso extremo. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, hay un 50%, según nuestras estadísticas, de familias que no van a salir por varias razones. La primera es el tema económico. Sin embargo, yo creo que al final de cuentas pues, no podemos detenernos. Y pensamos en absolutamente todos los elementos que pueden afectar la decisión de salir, pues posiblemente no lo hagan. Pero yo creo que las familias mexicanas tienen esa habilidad como para poder, uno, administrarse en términos financieros y dos, bueno, tomar la decisión, las mejores decisiones para realizar la salida de tal manera que involucre la menor erogación posible. Ahora, en el caso de Planning Quant, Iván, ¿cuál es el objetivo de la empresa cuando hace este tipo de estudios, cuando los presenta? ¿Con qué fin? Claro, mira, desde hace algunos años, justamente desde el 2020 con pandemia, nuestro objetivo principal ha sido entender la economía, el bolsillo de las familias mexicanas. Entonces hemos tenido una serie de encuestas que tienen que ver con, por ejemplo, la intención de salir de vacaciones en Semana Santa, en el verano, qué pasa con los gastos de fin de año. Es decir, la respuesta aquí, o lo que estamos tratando de solucionar, son encontrar respuestas para entender mejor cómo están resolviendo el tema económico de las familias mexicanas. Eso es justamente, Carlos. Y de acuerdo a ello, para ustedes, yo lo comento porque, a final de cuentas, el turismo, que forma parte del sector terciario de la economía y todos los servicios que representan, y además este sector terciario es de los que ha reportado más crecimiento en los últimos años. Entonces, ¿qué es el turismo? Vamos, ustedes y que están involucrados con estos análisis, ¿qué representa el turismo para la economía mexicana? Y para la economía de muchos mexicanos que se dedican precisamente a estos de giros de restaurantes, hoteles, servicios turísticos, pero como están involucrados en ello, ¿qué representa el turismo, todo el sector turístico para la economía de México y para los mexicanos? Pues es un sector súper importante para toda la economía mexicana y de hecho es un sector que se vio muy, muy, muy lastimado durante la pandemia. Entonces, de alguna manera, tanto los servicios turísticos como los usuarios de los mismos en estos últimos años han tenido la intención siempre de regresar a esos niveles que observábamos en el 2019-2018. El único problema que hoy vemos para que eso se logre es justamente el tema económico. Sin embargo, vamos saliendo poco a poco y las familias mexicanas, como comento, se han organizado de tal manera que pueden lograr estos cometidos a lo largo del año. Ahora, el balance o alguna estimación que se tenga para el sector turístico al final de este 2023, es decir, ¿será un año de recuperación? ¿Será un año de consolidación ya pensando más bien hacia 2024? ¿O cuál sería la visión que tienen desde Planning Quant sobre el turismo al cierre de 2023? Y y los periodos vacacionales que ha abarcado este año.
Claro, yo creo que seguimos en una etapa de crecimiento, ¿no? De recuperación de la pandemia. Eventualmente pensamos que el año que entra, sí, efectivamente, las condiciones de inflación se mejoran como tal, está estableciendo todas las estadísticas al respecto, pues podríamos esperar una consolidación y entonces sí un crecimiento. Pero desde nuestra perspectiva, todavía falta por recuperar en el sector turístico los niveles que se registraban prepandemia. Para las personas que nos ven en este momento, Iván, y pueden consultar este análisis, este estudio que ustedes presentaron. Sí, por supuesto que sí, en nuestras redes sociales, Planning Quant con doble N y Q. Y también estamos en Instagram, en Facebook y en la nueva red social X. Pues ahí estamos revisando porque hay muchos datos, sobre todo me parece muy interesante los gráficos que hacen en este estudio y bueno, todo lo que revelan porque al final de cuentas es importante. Yo creo que la mayor parte de la población se identifica, muchos quisiéramos viajar, pero el tema es económico fundamentalmente. Bueno, hablando de viajes internacionales, pues todavía más, ¿no? Pero bueno, pues son temas bien interesantes y ya estamos platicando más adelante porque hay que desmenuzar todos los temas que tienen que ver con los análisis en esta materia. Gracias, Iván, que tengan muy buena tarde. Al contrario, gracias a ustedes y saludo al auditorio. Gracias a Iván Castro Rivadeneira, él es director de Planning Quant. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.